vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Génesis. Si pudiésemos dividir el libro de Génesis en dos partes, la primera parte trataría acerca del comienzo del hombre, del origen del hombre, de su multiplicación, del juicio, ¿verdad?, que recibe el hombre en Génesis 6. Luego en el Génesis 11 aparece la Torre de Babel y cómo Dios confunde el idioma y surgen todas las naciones. Esa es la primera parte, como el comienzo del hombre, el comienzo de las naciones. Pero del capítulo 12 al capítulo 50, el tema es el origen de Israel. Se centra el relato en la vida de los patriarcas, de los padres de la nación de Israel. Así que vamos a comenzar esta segunda parte. Esta segunda parte es un poco más narrativa, así que fluye un poco más rápido. Vamos a ir caminando un poco más rápido. Si pudiésemos ver el esquema de esta segunda parte, el capítulo 12 al capítulo 20 es Abraham, del 21 al 24 es Isaac, del 25 al 36 es Jacob, del 37 al 48 es Josué. Y en el capítulo 49 y 50 termina hablando acerca de profecías que Jacob hace para las diferentes tribus de Israel. El día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12, el llamado de Abraham. Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos, pensando en el llamado que Dios hace a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el pacto que Dios hace a Abraham, y aunque a veces lo vemos de una manera superficial y rápida, yo quiero decirte que toda la Biblia se trata de esta promesa que Dios hace a Abraham. Lo que estoy diciendo es que si usted no entiende este pacto que Dios hace con Abraham, tampoco va a entender el resto de la Escritura. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se trata del desarrollo de este pacto. Este pacto tiene implicaciones materiales y tiene implicaciones espirituales. Tiene un cumplimiento físico, ¿verdad? Pero también se extiende a la parte espiritual. Entonces vamos a tratar de entender esta promesa que Dios hace a Abraham. ¿De qué se trata esta promesa que Dios hace a Abraham? Primero, en versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, este pacto incluye la promesa de una tierra. De una tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Más adelante vamos a ver cómo el Señor se le aparece a Abraham en Siquem y le dice que la tierra de Canaán iba a ser de ellos. Entonces, el pacto de Abraham primeramente incluye una tierra, la tierra de Canaán, que es la misma tierra donde ahora vemos, donde Dios estableció Israel y donde vemos toda esa batalla que hay hoy. ¿Por qué hay todo este desorden en ese pedacito de tierra? Por esta promesa. Esa promesa que Dios hizo a Abraham. Ahora, además de una tierra, esta promesa, este pacto de Dios con Abraham incluye una nación. Dice versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
La segunda parte de ese pacto tiene que ver con una nación que iba a salir de Abraham. Quiero recordarte quién es Abraham en este momento. En ese momento Abraham es un hombre de 75 años que está casada con una señora de 65 años que no han logrado tener hijos. Y Dios le hace esa promesa y le dice, y yo voy a hacer de ti una nación grande. Y esa nación se llama la nación ¿de quién? De Israel. Este pacto tiene que ver con una nación y una nación que se llama Israel. 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 Luego les promete bendición y les promete protección. Vamos a ver el siguiente pasaje. Dice el pasaje, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, la tercera parte de este pacto con Abraham es que Dios promete que le va a bendecir a él y que le va a proteger. Es un pacto de bendición y un pacto de protección. El Señor dice, yo voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que le maldicen, los que te maldicen. Yo no sé cuáles son sus sentimientos hacia Israel esta mañana, ¿verdad? Cada quien. Realmente Israel despierta emociones en la vida de la gente, emociones contrarias. Pero yo quiero decirle algo, tenga cuidado. Porque este pacto de Abraham es un pacto eterno, un pacto perpetuo. Y lo que el Señor dice es que Él va a bendecir a los que bendigan a Israel y va a maldecir al que maldiga a Israel también. Es un pacto de bendición y un pacto de protección. Y la última parte de ese pacto es una bendición extendida, porque dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También ese pacto se extiende a todas las familias de la tierra como por medio del Mesías. El Mesías iba a venir de ese pueblo, iba a nacer de ese pueblo, del pueblo de Israel. De ahí vino Jesucristo y Jesucristo es el Salvador, el Rey soberano, ¿verdad? Él es la expiación de nuestros pecados y en Él son benditas todas las familias de la tierra. Así que es muy importante que podamos entender este pacto, entender sus implicaciones materiales, entender también sus implicaciones espirituales. Ahora, ¿por qué el Señor hace esa promesa a Abraham? ¿Por qué el Señor hace esa promesa a Abraham? Sin duda, algunos de nosotros podríamos pensar, wow, ¿qué clase de persona era ese Abraham para que Dios le haya hecho esta promesa tan grande? En los siguientes capítulos el Señor nos va a mostrar quién es Abraham. Dice versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Nebec. Entonces vamos a pensar un poco en este peregrinaje de Abraham.
Si lee con cuidado en el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, este pacto que el Señor había hecho con Abraham, lo había hecho en tiempo pasado. Abraham lo sabía, pero Abraham hasta este punto no había obedecido a Dios, no había creído a Dios. Dios le había hecho todas estas promesas, pero Abraham no las había creído. ¿Cuándo sale Abraham hacia la tierra de Canaán? ¿Cuándo sale? Cuando muere su padre. Hasta que muere su padre, Abraham decide obedecer al Señor y salir hacia la tierra prometida. En ese momento, Abraham obedece al Señor. Yo quiero preguntarte esa mañana, ¿hay algo que está deteniéndote que obedezcas al Señor? ¿Será que el Señor tiene que quitar algo de tu vida para que te comprometas a hacer lo que Dios te ha mostrado que hagas? El Señor llevó a Taré y entonces Abraham salió para la tierra de Canaán. Ahora dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego dice, y Lot fue con él. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, dice, y a Lot. ¿Recuerdan cuál era el mandamiento? ¿Qué es lo que Dios le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, Abraham se llevó a Lot y uno podría pensar, ¿y qué de malo tiene que se lleve al sobrinito, verdad? Pero cuando lea el capítulo 13, el capítulo 14, se va a dar cuenta de que ese detalle de llevar a Lot le causó muchos problemas a Abraham. Así que Abraham era muy obediente hasta ese punto, más o menos. Más o menos. Ahora, vamos a ver en el mapa un poco acerca de su peregrinaje. Este es Ur de los Caldeos, cerca de Irak, ¿verdad? Cerca de Babilonia, por ahí, por esa zona. Y sale Abraham de ahí con su papá hasta Harán y se queda ahí. Y cuando muere su papá, entonces él empieza el peregrinaje hacia la tierra de Canaán. Esto es Palestina, que es donde queda Israel. Siria queda acá, cerca de Harán. Aquí. Y dice que empezó a caminar y llegó hasta Siquem. Siquem queda aquí. Queda en la tierra de Palestina. Siquem era un lugar donde habitaban los cananeos. Para que tengan una idea de la condición moral de Siquem. Cuando Jacob, él tuvo muchos hijos, entre ellos una que se llamaba Dina. Jacob habitó en Siquem. Y cuando Dina fue a dar una vuelta, lo que pasó es que la violaron. Porque esa era la condición espiritual y moral de la tierra de los cananeos. La razón por la cual Dios está entregando la tierra de los cananeos a Abraham es como un juicio para ellos. Por su pecado, por su rebeldía. Así es Siquem. Entonces, Abraham llegó a Siquem. Y aquí dice que en Siquem, vamos a ver qué pasa en Siquem. Dice versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La palabra altar que se usa aquí en el Antiguo Testamento viene de la misma palabra sacrificio. La idea no es solo que él hizo un montón de piedras, no. La idea es que hizo, un altar de piedras, ¿verdad? Y sobre ese altar sacrificó.
El altar estaba hecho para ofrecer al Señor sacrificio. Esto nosotros lo vemos no solo en Abraham, también lo vemos en Noé. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca? Hizo un altar y hizo ahí sacrificio. Lo vemos en Abel, ¿verdad? ¿Qué hizo Abel? Ofreció un sacrificio. Esa era la forma en cómo se adoraba a Dios, sacrificando a Dios un animal. Esta era la adoración a Dios. ¿Y qué significa esto de sacrificar un animal en ofrenda a Dios? Este sacrificio apunta hacia la obra de Cristo, hacia el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Así que la adoración debe girar siempre alrededor del sacrificio de Cristo. Muchas veces cuando nosotros pensamos en adoración, pensamos en muchas cosas. Pensamos en música, pensamos en llorar o en cómo nos sentimos, pensamos en nosotros mismos. Pero realmente la adoración verdadera gira alrededor del sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la adoración verdadera. Recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, su muerte en la cruz, su sacrificio expiatorio, calmando la ira de Dios, su sacrificio sustitutivo, porque yo debía de morir, pero el Cordero murió en mi lugar. Esto es el centro de nuestra adoración. Cuando quiera adorar a Dios, piensa en el Evangelio, piensa en la obra de Cristo. Si hay algo que nosotros necesitamos estar recordando constantemente, es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Es Cristo Jesús. Eso es lo que hizo Abraham en Siquem. Luego dice el relato que salió de Siquem más abajo a Betel. Betel queda aquí, entre Betel y Ai, aquí más abajo. Y hizo otro altar y adoró a Dios. Hasta ese punto las cosas van muy bien, ¿verdad? Abraham recibió ya la promesa. La promesa aún no se ha cumplido, pero Abraham está adorando a Dios. Todo va bien hasta ese momento. Sin embargo, el relato continúa y vemos, creo que adrede el Señor incluye esa parte, para que nosotros podamos tener una idea de quién es Abraham y de la razón por la cual Dios hace estas promesas a Abraham. Vamos a leer versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, y los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón, y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Entonces, el Señor nos da la promesa, ¿verdad? Nos muestra la promesa que le hizo a Abraham, pero también está mostrándonos quién era Abraham. ¿Quién era Abraham? Y algo que nosotros vemos, a pesar de que vemos en Abraham un anhelo de adorar a Dios, de creer en las promesas de Dios, vemos que viene una prueba a la vida de Abraham. Y las pruebas, hermanos, las pruebas, como dice Santiago 1:3, son para nuestra fe. ¿Qué es lo que prueba Dios? ¿Sabes qué prueba Dios? Prueba tu fe. Eso es lo que hacen las pruebas. Probar nuestra fe. Las dificultades son para probar nuestra fe. Y Dios estaba probando aquí también la fe de Abraham. Así que
vino una gran hambre sobre la tierra, pero la Biblia no dice que Abraham tenía hambre. La Biblia dice que la tierra, vino sobre la tierra hambre. Ahora, Dios había hecho promesas a Abraham, promesas de bendecirle, promesas de guardarle. Dios le había prometido que iba a guardar a Abraham. Sin embargo, Abraham se llena de miedo, se llena de temor y toma la decisión de descender a Egipto ante su necesidad. Esa vez no edifica un altar ni adora a Dios, sino que decide buscar refugio en Egipto. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aún, Egipto es un símbolo del mundo. Es un símbolo de prosperidad económica sin Dios. Es un símbolo también de esclavitud. Y Abraham, ante este problema, decide buscar su refugio en Egipto por sus temores. No confía en las promesas de Dios, sino que va y se va para Egipto. Ahora, una vez que iba entrando a Egipto, aquí me parece algo bien interesante, porque cuando iba entrando a Egipto queda viendo a su esposa. Qué guapa te veo, dice. Qué guapa te veo. En ese momento, Sarai tenía 65 años. 65 años. Y yo creo que lo que había pasado es que cada día se estaba poniendo más guapa, ¿verdad? Y en ese momento dice, no, me van a matar por causa tuya. Y tenía razón, porque en la cultura, la esposa era el botín. Si alguien mataba al esposo, se quedaba con la esposa. Esa era parte de la cultura en Egipto. Así que decide Abraham mentir. Decide Abraham mentir. No sé si está poniendo atención en cuanto al carácter de Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham sale de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una tierra pagana, de ahí sale. Y el Señor lo llama. Pero él no quiere venir, porque es desobediente hasta que muere su papá. Entonces él sale. Y ahora cuando vienen los problemas, en vez de confiar en las promesas de Dios, corre a Egipto. Y en Egipto se complica más. Y decide mentir. Así que cuando llega ya a Egipto, pues vieron a su esposa y la llevaron al harén de Faraón. Y mira el versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Y sabes qué es eso? Eso es el dote. O sea, que Faraón quería quedar bien con su cuñado y le estaba dando un dote por su esposa. Ese es el negocio que estaba haciendo Abraham. Estaba entregando a Sara a cambio de ovejas, camellos, siervos, asnas. Qué problema que tenía Abraham. Y lo recibió. Y se llevaron a su esposa y le dieron los camellos. ¿Sabes? Es igual en el mundo hoy. Faraón, Egipto sigue haciendo el mismo trato con muchos hombres y con muchas mujeres también. Hoy, te voy a dar riqueza, te voy a dar viajes, te voy a dar posiciones. Solo entrégame a tu esposa, entrégame a tu familia. Yo te voy a dar todo lo que quieras, pero yo me voy a quedar con tu esposa, con tus hijos. Yo me voy a quedar con tu familia. Y aunque parezca sin sentido esta clase de negocio, muchos hoy están entregando sus familias, sus esposas, solo por más dinero, solo por posesiones. Ahí estaba Abraham, en Egipto, sin su esposa. Ahora en el versículo 17 hay una frase corta que cambia todo, hermanos, que cambia todo y que nos debe hacer reflexionar también. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo estas promesas a Abraham? Si vemos que él tiene tantos errores, tantos pecados. Dice versículo 17,
más Jehová. Más Jehová. Eso es lo que hace la diferencia en la vida de una persona, ¿sabes? Es Dios. No es Él. Es la intervención de Dios. ¿Por qué estamos de pie? ¿Sabes? Por Él. Mas Jehová, dice, hirió a Faraón y a su casa. Y escucha esto, dice, con grandes plagas. ¿Te puedes imaginar? Todos en la casa de Faraón, enfermos, sufriendo, menos Sarai. Todos, menos Sarai. ¿Y ellos qué está pasando? Dice ahí el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón, a su casa, dice, con grandes plagas. Y escucha, dice, ¿por qué? Por causa, escucha esa parte, por causa de Sarai. ¿Abraham había defendido a su esposa? ¿La había cuidado? No. Pero había alguien que estaba cuidando de Sarai. Era el Señor. Y yo sé que esto de pronto para nosotros es duro, pero hoy en día hay muchos esposos que no cuidan a sus esposas. Hay muchos hombres que abandonan a sus esposas, que no proveen para sus necesidades. Pero aquí hay una palabra de ánimo, hermana. Dios cuidó de Sarai. Aun cuando Abraham no fue diligente, no hizo la labor, Dios cuidó de Sarai. Y tenga la confianza que Dios va a cuidar de usted también. Dice versículo 17, entonces, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y entonces Faraón dio la orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces, lo que hace Faraón es llamar a Abraham. ¿Y sabes lo que está haciendo acá? Está cuestionando su integridad. ¿Por qué sos un mentiroso? Al padre de la fe, hermanos. Faraón le está cuestionando su integridad. Le está diciendo, ¿por qué vos sos un mentiroso? ¿Por qué me mentiste? Por tu culpa yo iba a tomar esa mujer. Es tu culpa, sos un mentiroso, no sos una persona íntegra. Y sabe después lo que dice en el versículo 20, dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Lo siguiente que hace después de cuestionar su integridad, le dice, por favor, a los guardias, saquen a este hombre y a esa mujer de ese país. Así como los que hacen relajo en el mall, ¿verdad? Que los agarran y los sacan. Así sacaron a Abraham de Egipto por su falta de integridad. Ahora yo te pregunto, después de haber estudiado todo ese pasaje, ¿por qué Dios entonces le hace estas promesas a Abraham? ¿Por qué Dios le promete tanta bendición a Abraham? ¿Por qué? Una cosa estoy seguro, no es por la fidelidad de Abraham. Es por la gracia de Dios. Es por su misericordia, es por su bondad. Solo por su carácter, por su soberanía. Por eso el Señor promete a Abraham todas estas cosas. Se trata de Él, no se trata de Abraham. Y es lo mismo en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Sabe por qué? No por nosotros, sino por Él. No por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Él. ¿Por qué estamos seguros que un día vamos a estar en gloria con el Señor? No por nosotros. Es por el Señor, por su fidelidad, por su amor, por su bondad.
es por Él. Por otro lado, hermano, yo no vine aquí a criticar a Abraham. La verdad es que nosotros no somos mejores. Al igual que Abraham era desobediente, nosotros somos desobedientes. Al igual que Abraham no tenía fe, nosotros no tenemos fe. Al igual que Abraham miente, nosotros mentimos muchas veces. Pero Dios, Él es quien nos lleva adelante. Él es quien nos sostiene. Se trata de Él. Hay algunos pasajes que algunos principios que quisiera recalcar antes de terminar. Algunos principios. Dios cumplirá cada una de sus promesas. Lo que vemos hoy es solo el desarrollo del plan de Dios para Israel y para las naciones, y todavía no ha terminado, hermano, no ha terminado. El Señor regresa. No ha terminado. Estamos viendo el desarrollo. El Señor va a regresar y va a cumplir todas sus promesas. Va a terminar todo lo que Él dijo que iba a hacer. Ahora, mi responsabilidad es solo creer en Dios y en sus promesas. Eso es lo que pide Dios. ¿Que seamos perfectos? No hay ninguno perfecto. ¿Qué pide el Señor? Que creamos en Él, que pongamos nuestra confianza en Él, en su palabra. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué quiere el Señor de usted? Solo que ponga su fe en Él. ¿Quién va a hacer la obra? La hace Él, no la hacemos nosotros. Él solo quiere que confiemos en Él, que confiemos en sus promesas. Hermanos, en la prueba debo aferrarme a Dios. El buscar refugio en lo terrenal solo acarrea mayores problemas y es la ruta directa al fracaso. Si usted está pasando pruebas hoy, no busque refugio en Egipto, solo se va a complicar más. Mejor haga un altar, hermanos, y pídale al Dios que todo lo puede, que le ayude. El Señor es fiel. Puedo estar seguro, y eso me da mucha paz. Puedo estar seguro que mi vida y mi eternidad están en las manos del Señor. Él es fiel en medio de mi infidelidad. ¿Por qué somos salvos nosotros, hermanos? ¿Por qué somos salvos? Por la fidelidad de Dios. Mire, hermano, hay que perseverar, hay que vivir en obediencia, hay que ser santo, hay que obedecer al Señor, pero al final, ¿por qué somos salvos? Por la fidelidad de Él. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10, con eso termino. Hay un grupo de 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios. Y dice la Escritura que se arrodillan todos y agarran sus coronas y las arrojan ante el trono del Señor. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos saben que no se trata de ellos. Que si ellos están ahí, que si ellos tienen corona en su cabeza, ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios. Nuestra vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Él, de dejar a Él obrar en nuestra vida, de confiar en Él. Él es quien nos sostiene. Y esto, ¿cómo respondemos ante la fidelidad del Señor? ¿Cómo respondemos ante su fidelidad? Solo humillándonos ante Él y dándole gloria y dándole gracias. Porque si estamos de pie, es por Él. Vamos a orar. Padre.